Desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio, carnívora voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso. Jamás tan cerca arremetió a lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor. El corazón en su cajón dolor. La lagartija en su cajón dolor. El reportaje Poemas Humanos, la voz universal del dolor y la esperanza, dentro de Cátedra Vallejo. Explora la obra póstuma de César Vallejo, publicada en 1939. Este libro refleja la intensidad de sus últimos años y presenta a un poeta profundamente humano, marcado por la fragilidad, la angustia y la solidaridad. En Poemas Humanos, Vallejo transforma su experiencia personal en sufrimiento, en un lenguaje colectivo que denuncia la injusticia social, la crisis existencial y la indiferencia, al tiempo que reivindica la fraternidad. La obra se concibe como un testamento ético, la literatura como arma de conciencia capaz de conmover y sembrar esperanza. El propósito de este reportaje es mostrar la vigencia de esta obra, escrita en un contexto de crisis mundial y en fraternidad personal, destacando cómo Vallejo invita no solo a escribir la condición humana, sino a cuestionarla y transformarla. Leerlo recuerda la Cátedra Vallejo, es un encuentro con nuestra vulnerabilidad y con la posibilidad de convertir el dolor en solidaridad. Poemas Humanos, publicado postumamente en 1939, es una de las obras más intensas de César Vallejo. En ella, el poeta transforma su experiencia personal de dolor en un lenguaje universal que refleja fragilidad, angustia existencial, injusticia social y al mismo tiempo esperanza en la solidaridad. El Poemas Humanos no es solo un conjunto de poemas, sino una reflexión crítica sobre la condición humana en tiempos de incertidumbre. La obra revela cómo la modernidad y amenaza con deshumanizar el sujeto, pero también cómo la palabra poética puede rescatarlo, convirtiendo el dolor en conciencia y la vulnerabilidad en solidaridad. Su legado permanece vigente y necesario. Para enriquecer nuestro análisis de Poemas Humanos, contamos con la participación del profesor Miguel Ángel More Morales, especialista en literatura y comunicación. Su experiencia en el estudio del discurso y en la interpretación de textos nos permitirá comprender con mayor profundidad la complejidad del lenguaje vallejiano. La presencia del profesor Miguel Ángel More Morales aporta un enfoque académico y crítico que fortalece nuestro reportaje. Su análisis nos ayudará a conectar la obra con los problemas actuales de la humanidad, demostrando que la voz de Vallejo sigue siendo vigente y necesaria en el mundo contemporáneo. Profesor, ¿qué importancia tiene Poemas Humanos dentro de la obra de César Vallejo y por qué se le considera una de sus obras más trascendentes? La crítica considera que este poemario, Poemas Humanos, es indispensable para comprender el arte de Vallejo, siendo incluso señalado como lo mejor de la obra de César Vallejo. Este Poemas Humanos muestra una humanidad y una singularidad más acentuadas en esta obra que en las obras anteriores, como por ejemplo Los Heraldos Negros. En este poemario, Vallejo utiliza un lenguaje cargado de angustia y simbolismo. ¿Cómo interpreta usted el uso de este lenguaje para comunicar la crisis existencial del ser humano moderno? Sin lugar a dudas, esta obra de César Vallejo está cargada de un simbolismo y de neologismos espectaculares. El lenguaje es complejo, es hermético, refleja el absurdo mundo y la dificultad de expresar el sufrimiento humano. Vallejo, en esta obra, busca la redención a través, lógicamente, del arte, de la expresión, de la palabra, pero explorando el dolor, explorando la solidaridad, la soledad, la compasión del ser humano. Esta obra, sin lugar a dudas, la temática que refleja es una temática, como todos sabemos, pues muy pero muy humana, ¿no? Y va de la mano con el lenguaje, que definitivamente es muy pero muy complejo. Nuestra tesis sostiene que Vallejo convierte el dolor individual en un discurso colectivo. ¿De qué manera Poemas Humanos refleja la injusticia social y la necesidad de fraternidad? Sí, Vallejo es muy profundo, muy pero muy profundo, ¿no? En sus poemas, pues, Vallejo explora el drama del hombre, el drama del ser humano, el drama de la humanidad entera, en todas sus dimensiones, en donde el dolor y las tribulaciones, ¿no? Personales, humanas, se concentran en torno al tema de la condición humana, no de forma abstracta,
o meramente filosófica, ¿no? Sino como hombre, como ser humano, como que le duele, como que nota que todo lo vivido, ¿no? Se posa en el alma. ¿Cómo dialoga Poemas Humanos con otras tradiciones literarias y con la idea de que la poesía puede ser un acto de resistencia y conciencia? Sí se nota, sí se observa, ¿no? Que esta obra, Poemas Humanos, dialoga con otras poesías líricas, ¿no? Y sí, después con la poesía social, y no olvidemos que está dentro del vanguardismo, ¿no? Aunque sin limitarse a la propaganda política, ¿no? Los temas de la justicia, de la esperanza, de la armonía entre todos los hombres, como se ve, por ejemplo, en la obra España aparta de mí este cáliz, ¿no? Que se publicó después de su muerte, ¿no? Se funden como un intimísimo personal enorme, ¿no? Vallejo es muy humano, no olvidemos eso, ¿no? Finalmente, ¿qué enseñanza cree usted que deja Vallejo a los estudiantes y lectores actuales a través de Poemas Humanos? Sí, nos deja, creo, sin lugar a dudas, una enseñanza enorme, tremenda, hermosa, muy rica, ¿no? La obra de Vallejo, pues, sigue siendo vigente hoy, está vigente hasta hoy, ¿no? No olvidemos que es considerado uno de los poetas universales más importantes de su época, ¿no? Y, obviamente, vigente hasta el día de hoy, ¿no? Su mensaje principal, no olvidemos, hay que recalcarlo, en toda su obra, en toda la extensión de su obra, es la solidaridad, ¿no? Y la empatía que debemos tener con los demás, con las personas, ¿no? Entendiendo, pues, que la vida consiste en hacer el bien común, en ayudarnos mutuamente entre todos los seres humanos. Él expresa eso, ¿no? Lo que, según él, pues, le da sentido a la existencia humana, de la humanidad, de las personas, de nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí radica la enseñanza que nos expresa nuestro hermano mayor, César Abraham Vallejo Mendoza. Se agradece al profesor Miguel Ángel More Navarro por su valiosa participación en el reportaje, destacando su análisis crítico, claridad y pasión al compartir conocimientos. Su aporte permitió comprender mejor la vigencia de la obra de César Vallejo y acercarse a ella de manera más reflexiva y humana, enriqueciendo tanto la formación académica como la visión contemporánea de la sociedad. En conclusión, el análisis y la participación del experto nos muestran que Poemas Humanos es una obra esencial para entender cómo Vallejo convierte su dolor en una reflexión colectiva sobre la injusticia y la fragilidad humana. A través de un lenguaje profundo, la obra propone la fraternidad como respuesta y demuestra que la poesía puede ser un acto de resistencia y de conciencia. Hoy, Poemas Humanos sigue siendo vigente porque nos invita a reconocer nuestra vulnerabilidad y a construir una sociedad más solidaria.